En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco Big. ¿Dónde invertir en función del riesgo que queremos asumir? ¿Qué producto nos conviene de acuerdo a nuestro perfil? ¿Cómo autoevaluarnos para descubrir cuál es exactamente el perfil que tenemos como inversor? Son algunas de las preguntas a las que queremos responder en este espacio de educación financiera de la mano de Sara Carbonell, directora general de Banco Big. Hola Sara, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿qué tipos de inversiones podemos llevar a cabo en función del riesgo que queremos asumir? Bueno, es una pregunta muy difícil y muy genérica, en el sentido de, efectivamente, en el momento está muy bien formulada, porque cuando hablas de el riesgo que queremos asumir, esa es la clave, ¿no? Claro. Entonces, diríamos, por contar lo más básico o lo más fácil de entender, si tenemos aversión al riesgo o no queremos correr ningún riesgo o no llevamos bien cuando nuestro capital baja, etcétera, por definición tendríamos que intentar evitar... yo diría casi que la renta variable. A lo mejor estoy siendo muy conservadora y es un poco exagerado, pero al final todo lo que sea inversión en bolsa pues va a tener esa volatilidad, ese riesgo asociado. Es verdad que luego dentro de la renta variable pues hay determinadas acciones, determinadas compañías que en el largo plazo pues son más estables o que tienen una rentabilidad por dividendo, pero en líneas generales todo lo que sea renta variable pues siempre va a tener ese riesgo asociado, ¿no? Y ya no hablamos ya de derivados o de forex, divisas, todo este tipo de activos, que esos ya para gente con aversión al riesgo no serían aptos. Bueno, ¿y si no renunciamos a un tipo de inversión o de activo determinado porque, bueno, se nos escape a priori del perfil que nosotros tenemos como inversores, pero lo que hacemos es jugar con el peso que le damos a ese activo concreto en nuestra cartera de inversión global en un intento de controlar el riesgo? ¿Esta es una opción viable? Sí, claro, efectivamente eso de hecho es lo que se suele hacer, ¿no? Sobre todo cuando si tenemos un asesoramiento y nos están ayudando a construir esa cartera, que ahí también es un punto importante. No es lo mismo tomar tus propias decisiones que si no eres un experto, probablemente ese riesgo a lo mejor no se está gestionando correctamente, pero bueno, vamos a imaginar que nos están asesorando o que estamos construyendo una cartera con expertos o con profesionales. Un poco lo que dices tú es lo que se hace, ¿no? Otorgar esos pesos, ¿no? Entonces, pues si tienes un riesgo, una aversión al riesgo mayor o un perfil, vamos a decir, más conservador, pongamos por ejemplo perfil 1, pues a lo mejor esa cartera tendría que estar pues 90% en activos de renta fija o vamos a decir activos con poco riesgo en general y un 10% en renta variable. Eso es lo que se suele hacer, ir otorgando el peso en función del perfil del cliente. Y si hablamos de productos, ¿vale cualquier producto para cualquier inversor? No, y además aquí hemos hablado aquí tantas veces en Capital Radio de productos derivados, de bolsa, de activos sofisticados que además yo creo que si se saben usar pues pueden ser una opción, ¿no? Y que otorgan diversificación, etcétera, pero hay determinados activos que si no se está acostumbrado, si no se tiene ese apetito al riesgo, si no se conoce y no se sabe las caídas que pueden tener o la volatilidad que puedan tener, no son adecuados, ¿no? Aquí estaríamos hablando pues eso de productos derivados, del mercado de Forex, que además hay que entender bien cómo se mueve y es muy difícil en el caso del Forex. Para mí es uno de los activos, siempre lo digo, más difíciles de predecir su comportamiento. Estamos hablando de todos estos activos sofisticados que son complicados de entender el funcionamiento del propio activo y luego es complicado de predecir el comportamiento y luego son activos que en el corto plazo pues pueden tener volatilidad y darnos sustos. Si se está acostumbrada a eso o se está dispuesto a asumir eso, no estoy diciendo que sean malos, ojo, para nada, pero que hay que saber entenderlos y que hay que entender que van a dar estos sustos. Esto en cuanto a productos, pero si hablamos de activos, si uno no tiene cierto nivel de conocimiento, ¿mejor abstenerse de invertir en renta variable? Yo diría que si no se tiene conocimiento, además llevo muchos años en esto, más de 20, y siempre vemos un poco lo mismo, ¿no? Si no se tiene conocimiento, yo diría casi, a lo mejor estoy siendo muy conservadora, pero que quizá hay que abstenerse o acudir a expertos que para eso están, igual que una persona que pues es abogado y lleva más de 20 años en leyes,
te va a saber asesorar porque entiende lo que está hablando, pues en esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si no tienes conocimiento, no vas a entender cómo se mueven los mercados, no sabes analizar una compañía y no sabes por qué estás invirtiendo en ella, porque lo ideal, por ejemplo, en renta variable, si ahora pienso en compañías, no en índices o en fondos, sino si vas directamente a seleccionar una acción, lo ideal sería analizarla desde un punto de vista fundamental, de resultados, de balance, un punto de vista técnico, porque muchas veces el mercado no va 100% correlacionado con los fundamentales, por lo que sea, por factores geopolíticos, por factores externos, por lo que sea, con lo cual el análisis técnico, en el caso de la renta variable, para mí es un complemento, no es lo que nos va a dar la llave del tesoro, pero sí es un complemento. Si no sabes todo eso, para eso están los expertos, y hay expertos muy buenos, o también una opción en cuanto ya a producto, fondos de inversión, que ya lo va a gestionar un experto y ya va a tener esa composición global. Aún así tienes que entender también en qué está invirtiendo el fondo, qué riesgos puede tener ese fondo, etcétera. Pero bueno, digamos que por lo menos ahí ya tienes a un experto que está haciendo la selección por ti. Por tanto, formación muy importante, asesoramiento también muy importante. Sara, maneras de protegerse. Algo hemos atisbado antes, ¿no? Cuando hemos hablado del peso que le damos a cada activo, pero para controlar el riesgo de una inversión, ¿qué más cosas podemos hacer? ¿Qué pautas deberíamos seguir para no encontrarnos con sustos? Aquí, claro, habría que diferenciar también si estamos hablando del plazo de la inversión y del tipo de producto, ¿no? Si volvemos a ese perfil que no tiene muchos conocimientos y que a lo mejor acudió a un experto y hace una cartera compuesta por fondos de inversión, pues en esa propia cartera ya debería haber lo que estábamos hablando, ¿no? Pues esos pesos y el propio fondo también debería tener un tipo de gestión donde se cubre ante determinadas situaciones, ¿no? Si hablamos vamos a hablar ahora del otro caso, de inversores ya más experimentados, por ejemplo, más cortoplacistas, de traders, que también es un mundo del que hay que hablar porque es un mundo además fantástico o que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero que hay que ser experto. En ese caso, pues te puedes cubrir tú mismo haciendo determinadas estrategias, ¿no? Lo importante siempre es tener en cuenta en tu estrategia de inversión, seas lo que seas, un perfil moderado, un perfil más arriesgado, lo estés haciendo como lo estés haciendo, o decides tú y eres cortoplacista, da igual, siempre tener una gestión del riesgo. Y eso pasa por diferentes maneras, pero en el caso, por ejemplo, de quien toma las decisiones de manera individual, por ejemplo, con una plataforma de inversión, pues poner órdenes stop loss, que es algo que yo llevo diciendo años y años y suena muy básico, pero es que es lo más básico, pero en realidad funciona, ¿no? Con acotar antes de entrar ya de manera determinada tu mayor pérdida o la pérdida que estás dispuesto a asumir. ¿Qué maneras existen, Sara, de acceder a activos que no son, digamos, los tradicionales, que serían pues la renta variable y la renta fija? Por ejemplo, el petróleo o el oro, que ahora mismo se viene hablando mucho de este activo por el buen comportamiento que viene registrando en los últimos meses, ¿no? Que está prácticamente en terreno de máximos. ¿Cómo acceder a este tipo de activos? Muy importante la pregunta que has hecho del oro. Podemos hablar otro día de por qué está así, porque para mí es muy significativo de lo que está entendiendo el mercado y por eso el oro se está revalorizando. Ese tipo de activos, pues volvemos un poco a lo mismo, al ser experto o no, también al plazo. Pero para un inversor que a lo mejor quiere acceder a eso y no tiene experiencia o no es un experto o no sabe cómo acceder a estas plataformas, volvemos un poco a lo mismo. Seguro que hay muchos fondos de inversión pues que invierten en oro o que invierten en petróleo o que están referenciados a un índice de todos estos activos, digamos, más exóticos, ¿no? Por ejemplo, invertir en volatilidad, pues hay fondos que ya lo hacen. Y para los inversores más experimentados, pues hoy en día hay muchas plataformas de trading o plataformas de inversión. Por ejemplo, en Banco de Inversión Global tenemos una plataforma muy buena que te da acceso a todo. Entonces puedes invertir directamente, pues por ejemplo en oro, pues puedes invertir a través de productos derivados, puedes invertir a través de ETFs, puedes invertir a través de fondos, puedes invertir en el barril de crudo, en todos estos activos, ¿no? Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo, de ahí entra con qué tipo de producto lo estoy haciendo, y hay ciertos productos que tienen ya más riesgo ellos mismos por cómo funciona el producto. Por ejemplo, si tienen apalancamiento, ya solo por el apalancamiento el producto es arriesgado, ya no por el activo subyacente, sino por el propio producto. Entonces, bueno, hay muchas formas de acceder a todos los activos, algunas más accesibles como son estas plataformas, pero
el que, volvemos a lo mismo, no sea muy experto, al final los fondos de inversión siempre van a ser una opción. Pautas, pinceladas que nos ayudan a mejorar nuestra educación financiera. Sara Carbonell, directora general de Banco BIG, gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.